Baba Vanga predijo una tragedia para Gustavo Petro en noviembre de 2025. Esa frase, por sí sola, ya genera inquietud. ¿Coincidencia? ¿Interpretación moderna? ¿O una advertencia que muchos pasaron por alto? Durante décadas, las profecías atribuidas a Baba Vanga han sido reinterpretadas a la luz de acontecimientos políticos, crisis mundiales y cambios inesperados en el poder. Y cuando se habla de un líder latinoamericano en medio de tensiones sociales, decisiones polémicas y transformaciones profundas, el misterio se intensifica. Baba Vanga fue conocida como la Nostradamus de los Balcanes. Nacida en 1911, perdió la visión siendo niña, pero ganó fama internacional por supuestas predicciones que, según sus seguidores, anticiparon eventos globales como conflictos, crisis económicas y cambios geopolíticos. Aunque no existen registros escritos oficiales de muchas de sus profecías, sus palabras fueron transmitidas por discípulos y reinterpretadas generación tras generación. Por otro lado, Gustavo Petro es una figura que no deja indiferente a nadie. Desde su llegada al poder en Colombia, ha promovido reformas estructurales profundas, enfrentando tanto apoyo apasionado como resistencia firme. En un escenario político polarizado, cualquier señal, rumor o interpretación simbólica adquiere fuerza. Según algunas interpretaciones modernas difundidas en redes sociales, Baba Vanga habría mencionado que un líder del sur enfrentará la sombra del fuego en el penúltimo mes del año de grandes decisiones. Esa frase, ambigua y abierta, ha sido asociada por algunos con noviembre de 2025. ¿Por qué noviembre? Porque históricamente ese mes suele ser decisivo en términos políticos, presupuestarios y estratégicos en muchos países. Imagina el contexto. Noviembre de 2025. Colombia atravesando debates intensos, reformas que generan protestas, sectores económicos presionando, tensiones diplomáticas. El ambiente se vuelve más denso, los discursos se vuelven más duros, la oposición aumenta su tono, y en medio de todo, el presidente se convierte en el epicentro de una tormenta política. Pero, ¿qué podría significar la sombra del fuego? Algunos interpretan el fuego como conflicto social. Otros lo ven como crisis energética. Otros incluso lo relacionan con escándalos mediáticos que incendian la opinión pública. Aquí es donde el relato se vuelve inquietante, porque el fuego, en el lenguaje simbólico, también representa purificación, transformación y destrucción simultánea. Si analizamos el patrón histórico de América Latina, noviembre ha sido escenario de cambios inesperados, manifestaciones masivas y decisiones judiciales clave. No se trata de afirmar que algo específico ocurrirá, sino de entender cómo las narrativas proféticas se alimentan de contextos reales. La tensión narrativa crece cuando consideramos que Baba Vanga también habló, según seguidores, de un líder que caminará sobre cenizas políticas antes de renacer o caer. Renacer o caer, esa dualidad es el corazón de toda profecía ambigua, porque permite múltiples interpretaciones. Puede significar una crisis que fortalece, o un evento que debilita irreversiblemente. Ahora imagina el clímax, una decisión presidencial polémica, una reforma que divide al país, una declaración internacional que genera fricción diplomática. Las redes sociales explotan, los medios amplifican cada palabra, la presión aumenta, el liderazgo es puesto a prueba como nunca antes. ¿Es esto la tragedia? ¿O simplemente el precio del poder en tiempos turbulentos? Lo interesante es cómo las profecías funcionan psicológicamente. Cuando una figura pública enfrenta desafíos, cualquier frase antigua puede reinterpretarse como advertencia cumplida. Esa es la fuerza del mito. No predice con exactitud, sugiere posibilidades. Y aquí entra un punto crucial. Las profecías no determinan el futuro, influyen en la percepción del presente. Si suficientes personas creen que un mes será crítico, ese mes se vuelve emocionalmente más tenso. La expectativa genera reacción. La reacción genera consecuencias reales. En el caso de Gustavo Petro, noviembre de 2025 podría representar un momento de alta presión política. Pero presión no significa tragedia irreversible. Puede ser un punto de inflexión. Puede ser un antes y un después. Puede ser una prueba histórica. El clímax narrativo se construye así. Decisiones difíciles, oposición fuerte, tensión social, incertidumbre económica. El líder enfrenta la tormenta. La nación observa. El mundo analiza. Y en ese escenario, la frase atribuida a Baba Vanga resuena como eco lejano. Pero hay algo más profundo. Las verdaderas tragedias políticas no siempre son caídas dramáticas. A veces son pérdidas de apoyo gradual.
A veces son fracturas internas. A veces son eventos externos que escapan al control. ¿Podría noviembre traer una crisis económica inesperada? ¿Un conflicto institucional? ¿Un desafío internacional? Son preguntas que intensifican el suspenso del relato. Lo que hace poderosa esta narrativa no es la certeza, sino la posibilidad. Y la posibilidad mantiene a la audiencia atenta. Ahora piensa en esto. Cada vez que un líder enfrenta una crisis, surgen relatos proféticos que ya lo habían advertido. ¿Es coincidencia o construcción social del miedo? Si esta historia te hace reflexionar, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que las profecías influyen en la política moderna o son simples interpretaciones posteriores? Porque al final, el verdadero poder no está en la predicción, sino en cómo reaccionamos ante la incertidumbre. Y recuerda, noviembre de 2025 aún no ha llegado. El futuro no está escrito en piedra. Está en decisiones, acciones y consecuencias humanas. Si quieres más análisis profundo sobre política, misterio y narrativas proféticas, suscríbete al canal, activa las notificaciones y dale like a este contenido para que más personas puedan participar en el debate. La historia continúa, y el desenlace, como siempre, dependerá de la realidad, no del mito. La tensión no desaparece. Al contrario, se acumula, porque cuando una narrativa profética comienza a circular, se convierte en un lente a través del cual todo se interpreta. Y eso es exactamente lo que podría ocurrir a medida que se acerque noviembre de 2025. Cada discurso, cada decisión, cada gesto del presidente será analizado como si formara parte de una secuencia inevitable. Y ahí es donde la historia se vuelve más intensa. Muchos seguidores de Baba Vanga aseguran que ella hablaba en símbolos, nunca en nombres directos. Decía que los poderosos del sur enfrentarán pruebas que dividirán a sus propios pueblos. Esa frase, repetida incontables veces en foros y redes sociales, ha sido adaptada a distintos líderes a lo largo del tiempo. Pero cuando se trata de Gustavo Petro, el contexto político actual hace que esa interpretación gane fuerza. Imagina el escenario político colombiano acercándose a un momento crítico. Reformas estructurales que avanzan lentamente. Sectores empresariales que manifiestan preocupación. Movimientos sociales que exigen más cambios. Oposición que denuncia errores. La polarización se profundiza, y cuando la polarización alcanza cierto nivel, cualquier chispa puede encender una reacción en cadena. Aquí es donde la supuesta frase sobre la sombra del fuego adquiere un nuevo significado. El fuego puede representar la calle, manifestaciones masivas, debate encendido, discursos inflamados. También puede simbolizar crisis energética o económica. Y cuando múltiples tensiones coinciden en el mismo periodo, el clima social se vuelve frágil. Pero el elemento más inquietante de las profecías atribuidas a Baba Vanga es siempre la ambigüedad. Nunca dicen cómo termina la historia. Solo advierten del momento de prueba. Y noviembre, históricamente, es un mes de definiciones. Es el penúltimo mes del año, cuando los gobiernos ajustan presupuestos, revisan metas y enfrentan balances políticos. Si noviembre de 2025 llegara con indicadores económicos complicados, presión internacional y movilización social, la narrativa profética encontraría terreno fértil. Y eso es lo peligroso de las interpretaciones. Cuando las personas buscan señales, siempre encuentran algo que parece confirmar sus expectativas. El clímax comienza a tomar forma cuando imaginamos un evento puntual. Podría ser una decisión judicial inesperada, una crisis diplomática, una reforma rechazada, un escándalo político, no necesariamente una tragedia física, sino una crisis de gobernabilidad. Porque en política, la palabra tragedia muchas veces significa pérdida de estabilidad. Pero hay otro nivel más profundo. Las profecías también funcionan como advertencias psicológicas. Si un líder sabe que enfrenta un mes de alta tensión, puede actuar con mayor cautela, o, por el contrario, puede arriesgar más para demostrar fortaleza. Y esa reacción estratégica puede cambiar el rumbo de los acontecimientos. En este punto, la narrativa se vuelve más intensa, porque no se trata solo de lo que podría pasar, sino de cómo la percepción colectiva puede amplificar cualquier evento. Las redes sociales, los medios digitales y la comunicación instantánea hacen que cualquier crisis se multiplique en minutos. Imagina titulares dramáticos. Imagina transmisiones en vivo. Imagina declaraciones cruzadas. El ambiente se vuelve eléctrico. El país observa expectante. Y mientras tanto, la frase atribuida a Baba Vanga vuelve a circular. El líder caminará entre cenizas políticas. ¿Cenizas de qué?
¿De una reforma caída? ¿De alianzas rotas? ¿De confianza debilitada? ¿O tal vez cenizas como símbolo de transformación? Porque después del fuego, siempre queda algo nuevo. Aquí aparece un giro interesante. Las tragedias políticas no siempre significan caída. A veces significan reconfiguración. A veces un momento de crisis fortalece a un líder, lo obliga a redefinir estrategias y consolidar apoyo. Entonces surge la gran pregunta. La supuesta predicción habla de destrucción o de renacimiento. Esa dualidad mantiene el suspense, porque hasta que el momento llegue, todo es posibilidad. También debemos considerar el papel del contexto internacional. América Latina ha vivido ciclos de cambios políticos intensos en los últimos años. Si en noviembre de 2025 ocurriera un evento regional, económico o diplomático que afecte indirectamente a Colombia, la presión sobre el presidente aumentaría automáticamente. Y cuando la presión externa se combina con tensiones internas, el margen de maniobra se reduce. Ese es el verdadero punto crítico en cualquier liderazgo. La narrativa alcanza un punto más oscuro cuando algunos interpretan otra frase atribuida al vidente. Quien gobierne con llama la palabra enfrentará tormenta en el silencio. ¿Qué significa eso? Podría referirse a discursos fuertes seguidos de decisiones estratégicas inesperadas, o a momentos en los que el ruido mediático oculta movimientos más profundos. La clave está en que las profecías no detallan hechos concretos. Son espejos donde cada época proyecta sus propios miedos. Pero imaginemos el instante exacto. Noviembre avanza. La tensión sube. Una decisión clave debe tomarse. La presión es máxima. Y el país contiene la respiración. Ese sería el verdadero clímax narrativo. No una catástrofe visible, sino un momento de definición histórica. Porque en política hay días que cambian el rumbo de años. Y aquí te dejo una reflexión que puede cambiar tu perspectiva. ¿Y si la tragedia no es un evento externo, sino el desgaste acumulado de la confrontación constante? ¿Y si la advertencia no es sobre un hecho puntual, sino sobre la fragilidad del poder cuando la división alcanza su punto máximo? Las historias proféticas sobreviven porque conectan con emociones humanas universales. Miedo, esperanza, incertidumbre, transformación. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que estas interpretaciones son simples coincidencias adaptadas a la realidad? ¿O piensas que algunas advertencias simbólicas realmente anticipan ciclos históricos? Déjalo en los comentarios. Tu punto de vista puede enriquecer el debate. Y si quieres que continúe desarrollando esta historia hacia un desenlace aún más intenso y detallado, con un análisis profundo de posibles escenarios para noviembre de 2025, suscríbete, activa las notificaciones y dale like, porque lo que viene en la parte 3 llevará esta narrativa al punto más alto de tensión. La historia aún no termina, y lo más impactante podría estar por venir. Y entonces llega el momento que nadie puede ignorar, porque toda narrativa de advertencia necesita un punto de quiebre. Un instante en el que el rumor deja de ser solo rumor y se convierte en tensión palpable. Noviembre de 2025 aparece en el calendario, y con él, la sensación de que algo decisivo está por ocurrir. Las interpretaciones modernas de las palabras atribuidas a Baba Vanga vuelven a circular con más fuerza. Videos, publicaciones, debates. La frase sobre el líder del sur enfrentando la sombra del fuego ya no es solo un comentario aislado. Se convierte en tendencia. Y cuando una narrativa se vuelve tendencia, comienza a influir en la percepción colectiva. Mientras tanto, Gustavo Petro enfrenta un escenario complejo. Las reformas estructurales que impulsó durante su mandato han generado transformaciones profundas, pero también resistencia. El país está dividido entre quienes creen que los cambios son necesarios y quienes temen sus consecuencias. Ese equilibrio frágil es el terreno perfecto para que cualquier crisis se amplifique. El clímax comienza con una decisión. Puede ser una reforma clave que requiera aprobación urgente. Puede ser una medida económica para enfrentar un desafío financiero inesperado. Puede ser un pronunciamiento internacional que altere relaciones diplomáticas. Sea cual sea el detonante, el efecto es inmediato. Reacción social, debate encendido, presión política. Las calles se llenan de voces. Los medios multiplican análisis. Las redes sociales hierven. La palabra crisis aparece en titulares. Y en ese punto, la narrativa profética encuentra su momento más poderoso, cuando la realidad ofrece un evento que parece encajar en la advertencia simbólica. Pero aquí está el giro que transforma la historia. La verdadera tragedia no siempre es una caída. A veces es el momento en que un líder debe elegir entre ceder o resistir, entre negociar o mantenerse firme.
entre priorizar estabilidad inmediata o sostener una visión de largo plazo. En ese instante, el presidente enfrenta algo más que oposición política. Enfrenta la presión de la historia. Porque los momentos de tensión revelan el carácter del liderazgo. Imagina la escena final de este clímax narrativo. Una comparecencia pública decisiva. Un discurso que busca calmar, pero también reafirmar convicciones. El país atento. Los aliados esperando señales. Los opositores listos para responder. Cada palabra pesa más que nunca. Si la decisión fortalece la estabilidad, la supuesta profecía se reinterpretará como advertencia superada. Si la decisión genera mayor división, la narrativa dirá que la advertencia se cumplió. Esa es la paradoja de las profecías ambiguas. Siempre encuentran una forma de ajustarse al resultado. Pero hay algo aún más profundo. Las crisis políticas suelen dejar huellas invisibles. No siempre producen cambios inmediatos, pero modifican alianzas, redefinen estrategias y alteran la percepción pública. Esa transformación silenciosa puede ser más impactante que cualquier evento espectacular. Y entonces surge la pregunta definitiva. ¿Qué es realmente una tragedia política? ¿Un colapso abrupto o una erosión lenta de confianza? El desenlace de esta historia no depende de una visión mística, sino de decisiones humanas, contexto social y circunstancias globales. Las palabras atribuidas a Baba Vanga funcionan como marco simbólico, pero el resultado pertenece a la realidad. Aquí está el punto más alto de tensión. Noviembre no es el fin de una historia, sino un punto de inflexión. Puede marcar consolidación, puede marcar debilitamiento, puede marcar transformación. Y cuando el mes termine, los análisis comenzarán. Algunos dirán que todo fue exageración mediática. Otros afirmarán que las señales estaban claras desde antes. La narrativa continuará evolucionando, como siempre ocurre con las profecías reinterpretadas. Lo verdaderamente fascinante es cómo el ser humano busca sentido en la incertidumbre. Cuando el futuro es incierto, las advertencias simbólicas ofrecen una ilusión de previsión. Pero el futuro nunca está escrito de forma literal. Ahora te pregunto directamente, si noviembre de 2025 trae un momento crítico para el liderazgo colombiano, ¿lo verás como cumplimiento de una advertencia o como simple resultado de dinámicas políticas normales? Tu opinión importa. Deja tu comentario abajo y dime qué escenario crees más probable. Crisis profunda, transformación estratégica o fortalecimiento inesperado. Si este análisis te mantuvo en tensión hasta el final, dale like y suscríbete para no perderte los próximos episodios donde exploraremos otros escenarios y advertencias atribuidas a figuras históricas. Porque al final, el misterio no está en lo que se predijo, sino en cómo reaccionamos cuando el momento llega. La historia sigue abierta, y el desenlace aún está por escribirse.